Bien, tenemos tres temas para ver en la página número 9. En la página número 9, como siervo de Dios debemos seguir la fe. La segundo tema que tenemos que ver, todo hombre de Dios debe seguir el amor. Y la último tópico que entraríamos también, hombre de Dios deben seguir la paciencia y también la mansedumbre. O sea, 4 temas tendríamos que tocar hoy. 4 temas. Entonces vamos a comenzar con el primer tema y vamos a ir a los apuntes. Bien. El primer tópico, todo siervo de Dios debe seguir la fe. Bien, sabemos que la fe es el fundamento. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. La fe no tiene vida en sí misma. Se lo repito, la fe no tiene vida en sí misma. La fe se fundamenta en la palabra. Entonces tenemos varias razones por qué creer, pero siempre fundamentado en la palabra. Pero yo he colocado aquí 5 cosas con respecto a la fe. Usted puede agregar infinidades de cosas en cuanto a lo que se refiere a la fe, en cuanto a lo referido a la fe. Entonces, la primera, por la fe vencemos el mundo con todo su sistema. Y lo encontramos allí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vuelvo a leer este versículo que es muy importante porque acá me está diciendo que lo que vence al mundo es nuestra fe. Vuelvo a leer el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, la primera cosa tiene que nacer de Dios. Tenemos que haber nacido de Dios o haber nacido nuevo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Ahí hace una pregunta. ¿Quién es el que vence realmente al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces acá me está diciendo, me está implicando, me está dando la idea que lo que vence al mundo es nuestra fe. Pero yo quiero que notemos algo, a dónde está centralizada la fe. Noten el detalle, porque es muy importante lo que Juan está colocando para que podamos ser victoriosos. El versículo 5 es clave. En el versículo 4 me da la victoria, venzo por la fe, pero en el versículo 5 me da la clave de cómo yo puedo triunfar, en qué debo direccionar mi fe. En el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quiénes son los vencedores en el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la clave. La victoria de un hijo de Dios es aquel que tiene su confianza, su fe en Cristo. Entonces, todo lo que el mundo pueda tentarme, todo lo que el mundo quiera ofrecerme, yo puedo ser un vencedor en Cristo Jesús. Entonces, la fe que vence al mundo, pero fundamentada en Cristo Jesús. Es lo único. No hay Dios o no hay dioses, no hay hombre, no hay dinero, sino lo que vence al mundo es nuestra fe. Y volviendo al centro de nuestro tema, estamos hablando lo que Pablo le dice a Timoteo lo que debe seguir en 1 Timoteo 6:11. Entonces debe seguir todas estas cosas y entre estas, él debe seguir la fe. La fe que se fundamenta en la palabra. Y quiero que reflexionemos acá unos minutos. Quiero que reflexionemos.
¿qué es lo que me va a generar a mí la fe? ¿Qué es lo que me va a dar la fe? Es la palabra. Porque la palabra es la que me revela a Cristo. Por eso yo conozco a Cristo por medio de la palabra. Y la palabra me lleva a la experiencia. Entonces ahí yo tengo la experiencia con el Señor. Yo no estoy haciendo un juego de palabras, sino estoy haciendo una afirmación, un concepto que quiero que lo puedan entender, hermano. Quiero que puedan entender. A mí me dice la Biblia que la única victoria que vence al mundo es la fe. Muy bien, lo tengo en claro. Todo lo que el mundo quiera tentarme, derrotarme, hacerme fracasar, yo soy victorioso sobre el mundo. Ahora, ¿a dónde se fundamenta esa fe? Vuelvo a decirle, la fe no está suelta, la fe está fundamentada en algo. La fe sola no hace nada. La fe se fundamenta en la palabra. Y en el versículo que acabé de leer, en el versículo 5, me dice que el que vence al mundo, el que cree en el Hijo de Dios. ¿En qué cree? En la revelación escritural de la palabra con respecto a Cristo, con respecto al Señor. Estos son los vencedores. Entonces aquí tenemos un hilo donde vamos siguiendo hacia dónde me lleva la fe y a dónde me dirige la fe, hacia dónde voy. Voy hacia Cristo, hacia Cristo. No hay otra verdad tan fundamental como esta, no hay otra verdad, y es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Juan escribe esto? Porque él está escribiendo a los cristianos que están siendo bombardeados por muchas herejías y que están eliminando a Cristo o que están denigrando a Cristo. Y entonces él le dice, si ustedes creen en Jesús, van a vencer todo lo que pueda el mundo ofrecerse. Ahora, traemos ese texto a nuestro tiempo, porque lo miramos del punto de vista histórico. ¿Por qué le escribe esto Juan? Porque están siendo bombardeadas las doctrinas, está siendo bombardeado con respecto a Cristo, se está negando la divinidad de Cristo, se está negando que Cristo sea Dios, todas esas barbaridades que se enseñaban en el tiempo pasado. Entonces, Juan le dice, no, si ustedes tienen fe, van a ser victoriosos sobre el mundo, van a tener una gran victoria. Ahora, el segundo tópico. Por la fe resistimos, podemos resistir al diablo con toda su obra y con todas sus artimañas. Primera de Pedro 5:9. 5:9 dice, el cual resistid firme en que en la fe. ¿Qué es lo que me hace a mí resistente? La fe. Resistente la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ellos estaban siendo perseguidos, maltratados y habían perdido todo, se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces la fe me lleva a vencer al mundo, la fe me lleva a resistir firme al diablo. Noten que Pablo está haciendo, una es Juan y otra es Pedro, no Pablo, Pedro y Juan, estos dos textos. Me está dando en una posición o me está colocando en una posición de victoria. Ahora, yo hago la pregunta. ¿Puede algún cristiano que no lee la Biblia tener fe? Si lo que me genera la fe es la palabra. Si quien me revela a Cristo es la palabra, quien me sostiene firme es por la palabra, quien puedo yo resistir con la palabra a las tentaciones del diablo, como Jesús le resistió a Satanás cuando lo tentó, él le citó las escrituras. ¿Puede algún cristiano realmente resistir? Bíblicamente, no puede. No puede ser un cristiano victorioso.
Ese cristiano, por más que de su ofrenda esté en el culto y no, pero no lee la palabra, no investiga, no mira lo que Dios quiere hablarle, es muy difícil que sea un cristiano victorioso. En tercer lugar, por la fe vence también al diablo, pero a su vez vence todas sus batallas, todas sus batallas. En Efesios 6 nos está diciendo que podemos tener victoria. Ahora, usted podrá decir, este texto, o sea, me está confirmando el tópico B con el C, son igual. No. En el B es resistir y en el C es vencer. Entonces yo puedo resistir a las tentaciones, soportar, pero en el versículo de Efesios 6:16 tengo algo más que darle una resistencia, sino que puedo vencer al enemigo. 6:16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Por qué apagar? Por el escudo. ¿Y qué es lo que tiene el escudo? El escudo tiene doble capa. Los escudos que se hacían eran específicamente para cuando los enemigos le lanzaban una flecha envenenada o con fuego, podía pasar la primera capa, pero entre la primera y la segunda se apagaba. Por eso podéis apagar, y se apagaba. Se apagaba. Pero ¿cómo se le llama a este escudo? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Entonces ahí tenemos la tercera razón de la fe, la tercera razón importante a lo cual nos lleva la fe. Y es un tema muy prioritario, muy prioritario. Es tan prioritario como la misericordia o la santidad o la justificación. Son temas muy clave en la Biblia. La fe, la santidad, la justicia y la misericordia. Son temas muy clave, dado que en todos los temas, los 4 que yo acabé de mencionarle, es importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La fe no es algo que yo me coloco en la mente y digo, bueno, ahora creo. Y empiezo a repetir, creo. No, no, no. La fe es automáticamente introducida por la palabra de Dios. Se introduce en nuestro ser por medio de la palabra. Entonces, cuando yo tengo esa fe por la palabra, cuando yo le doy lugar a la palabra. Ahora, quiero aclararle algo más, porque esto es muy importante, es clave esto. Yo me fundamento. ¿Y cómo me fundamento? Porque oigo la palabra. Pero no solamente oír, sino rumiar la palabra y entender lo que Dios me está queriendo decir para mí en forma particular. Entonces, cuando yo estoy allí rumiando, o sea, estoy sacando las vitaminas de la palabra, entonces la aplico a mi vida, ahí paso a ser un cristiano victorioso. Y para eso nos da el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. En el capítulo 11, él va a colocar las victorias de los cristianos por fe. Y usted va a ver que en el capítulo 11 dice, y por la fe, y por la fe, y por la fe. Pero dicho de paso, ya que estoy en el capítulo 11 de Hebreo, hay una connotación muy interesante que va a ir acompañado con la convicción. Va a ir acompañado. La fe es una convicción. O sea, me da esa seguridad que mis pecados son perdonados y que yo tengo el cielo. ¿Y dónde lo saco? Es por la palabra.
¿Cómo yo sé que voy al cielo? Por la palabra. ¿Cómo sé que mis pecados son perdonados? Por la palabra. ¿Cómo yo sé que soy victorioso? Por la palabra. Entonces mi fe se fundamenta en la palabra. Pero ahora quiero dejarle otro tema que también está dentro de Hebreo 11 y que también va acompañado con la fe. Si no es una falsa fe, es la obediencia. Entonces, cuando yo leo la palabra y practico la obediencia, ahí se genera la obediencia en la práctica, lo que Dios me exige. Muchas veces yo he mostrado esto y lo he tratado de mostrar a través de la Biblia y quiero mostrárselo con un texto que me he tomado el tiempo muchas veces de explicar a los alumnos. Y quiero que veamos allí en Hebreo 11. Vamos a agregar Hebreo 11 para que usted vea que verdaderamente la fe me lleva a la obediencia. Si no hay obediencia, usted no puede decir que tiene fe. Usted se está autoengañando. Por eso Pablo le dice, Timoteo, sigue la fe. ¿Pero la fe qué? La fe de obediencia y la fe de resultados. Por eso es importante mirar de todos los ángulos la fe. No es simplemente una convicción, sino también una obediencia. Hebreo 11:7. Hebreo 11:7 dice lo siguiente. Por la fe, oiga, nuevamente el término fe. Noé, cuando fue advertido por Dios, que tuvo la palabra, Dios le advirtió. Entonces el escritor de los Hebreos dice que por esa fe que él tenía, fue advertido por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, el diluvio nunca se había visto. Y Dios le advirtió, viene un diluvio donde la humanidad va a ser eliminada. Y acá viene la obediencia. Ahí está la obediencia. Porque es necesario, perdón, con temor preparó el arca en que su casa se salvase por esa fe. Yo no sé si usted alcanza a vislumbrar la fe y la obediencia. Dios le advierte, él ejecuta. Y cuando él ejecuta, no solamente él se salva, sino toda su casa. Entonces la fe es algo práctico. ¿Y cómo se practica? Se practica con obediencia, con la obediencia. Entonces la fe, cuando yo la practico y me trae convicción, dos cosas, me trae convicción y me trae obediencia. Convicción y obediencia, no se olvide, la fe me lleva a la convicción y a la obediencia. ¿Qué soy? ¿Soy un vencedor ante el mundo? ¿Puedo resistir al diablo? ¿Puedo vencer al diablo? ¿Puedo triunfar sobre toda artimaña, sobre toda guerra? ¿Puedo vencer? En cuarto lugar, por la fe, el cristiano es sostenido, se sostiene. ¿En qué? En medio de las pruebas, en medio de todas las adversidades, en medio de todas las batallas. En cuanto el mundo se desespera, el mundo no puede soportar, pero nosotros como cristianos podemos sostenernos por la fe. En el Salmo 27, en el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado. Mire lo que dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está queriendo expresar el salmista? Él está diciendo, yo me hubiese sido derrotado, me hubiese desmayado, hubiese caído, hubiese fracasado. ¿Pero qué? ¿Por qué hubiese caído? Si no creyere, no tuviese la fe que veré la bondad de Dios. Lo que me ha sostenido en este momento difícil fue creer que Dios obra.
entonces agregamos un tercer significado al término fe. Espero que esté anotando y espero que esté consciente de lo que le estoy diciendo. La fe me trae convicción. La fe me lleva a la obediencia. Y el tercer texto, por la fe Dios se manifiesta. Donde Dios ve un hijo que cree, que confiesa y que cree, Dios le auxilia, Dios responde y Dios le da victoria. Los tres efectos maravillosos de la fe. Por eso, cuando escuchamos la palabra o cuando oramos, cuando predicamos, debemos hacerlo con esa fe, con esa convicción. Yo estoy convencido, no simplemente intelectualmente, sino experimentalmente. Porque cualquier espiritista le dice, yo también estoy convencido. Yo estoy convencido que invoco los demonios y todo, cualquier cosa. No. Yo estoy convencido experimentalmente. Yo experimenté el poder activo. Yo experimenté la mano de Dios. Entonces, todo cristiano se puede sobreponer a todas las batallas. A todas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me puedo sobreponer a todas las batallas? Por una razón. Una sola razón, una única razón. ¿Por qué yo puedo vencer? Porque Cristo venció. Entonces mi fe se fundamenta en la palabra y esa palabra me revela a Cristo y me revela no solo a Cristo que perdona mis pecados, sino me revela que Él venció todas las luchas. Entonces me encuentro ante una cuarta declaración. Entonces yo soy un vencedor por medio de Cristo. Recuérdese en Romanos 8:37. Ante todas estas cosas, todas las que acababa de mencionar, somos más que vencedores por medio de Jesús. Y la quinta razón de la fe, por la fe se alcanzaron buen testimonio. Dieron buen testimonio los antepasados. Y eso es lo que el escritor a los hebreos le está escribiendo a la iglesia, que muy probablemente, sí, claro que sí, porque ahí están mencionando, ahí en los capítulos 10 de Hebreo están mencionando que están siendo perseguidos y entonces están siendo durísimamente perseguidos, muy duramente. Y entonces él le dice, no retrocedan, por favor, porque aparentemente había personas que estaban retrocediendo y negando su fe. Entonces le dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino somos los que tenemos fe. Tenemos fe. Y en el capítulo 11 de Hebreo, versículo 2, dice, porque por Elia alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué Elia? ¿Qué es Elia? La fe. ¿Y la fe qué es? Me da la convicción de lo que no veo, lo voy a ver. Me da la convicción de lo que en el tiempo presente yo no estoy viendo. Pero llegará un momento que Dios va a hacerlo realidad. Va a ser el milagro, la bendición, la victoria. Ahora, es un tema muy importante y vuelvo a insistir, la fe es un tema muy importante. Simplemente estamos tocando algunos tópicos y algunas verdades que me va a identificar cómo yo puedo saber si yo tengo fe. Es muy simple, acabé de mencionárselo. ¿Cómo yo puedo saber si tengo fe? Primero, si tengo la convicción. Lo hemos visto, si estoy convencido realmente. No que venga un fulano de cualquier lugar y diga, a ver, decime, ¿cuál es tu convicción? Y después te refuta y ahí te quedas. No sé, no sé si soy salvo, no sé si voy al cielo. No. Entonces no estás convencido. Yo tengo que tener esa convicción. La segunda evidencia de si tengo fe es la obediencia a la palabra, la verdadera obediencia
a la palabra. Entonces eso es lo que me da la seguridad de que yo tengo fe si obedezco a la palabra. Y la tercera cosa que realmente si tengo fe es la plena seguridad de ver y voy a ver y veo la mano de Dios sobre mi vida. La veo, no me cuentan. Es bueno escuchar testimonio de lo que Dios hizo con otro, pero yo tengo que tener mi testimonio. Yo tengo que tener mi experiencia con Dios. Yo puedo decir realmente Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha respondido y Dios me ha dado su gracia. Entonces cerramos este tópico sobre los beneficios de la fe. Ahora, el apóstol Pablo también le dice que debe seguir el amor. Debe seguir el amor. Y vamos a basarnos en 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Yo voy a leerlo lentamente y vamos a ir pensando y vamos a ir viendo algunas cosas dentro de este capítulo tan riquísimo que se le ha llamado la excelencia del amor. Ahora, usted que es un lector de la Biblia y sabe lo que dice en el capítulo 12 y en el capítulo 14. En el capítulo 12, él está tratando de los dones de la iglesia y de la iglesia como cuerpo. Hay dos temas centrales en el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿ok? 1 Corintios 12 está hablando de los dones y de la iglesia como cuerpo. Pero en el capítulo 14, la práctica de esos dones, y en forma particular el don de profecía. Pero entre esos dos capítulos está el tema clave, el tema central. Por eso, noten cómo comienza, cómo termina, mejor dicho, en el capítulo 12, el versículo 31. Mire cómo termina en el 31. Por favor, obsérvelo. Dice, procurad pues los dones mejores. Procuren los dones, muy bueno. Mas yo os muestro un camino más excelente. Yo les voy a mostrar un camino más grande, muy grande. Y ahí comienza a explicarle cuál es el camino más grande, el del capítulo 13. Procuren los dones, sí, es bueno. Y eso funciona para edificar la iglesia. Pero yo voy a mostrarle un camino mucho más excelente, que se tiene una gran efectividad, y es el amor. Entonces vamos a leer, por favor, no estoy diciendo que no hay dones. Yo soy un convencido que los dones que acabo de explicar en este capítulo 12 siguen en vigencia. No hay ni un solo texto en la Biblia donde me diga que terminaron los dones. No terminaron. Siguen funcionando. Entonces, en el versículo 13, versículo 1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor sigue. Qué tremendo. ¿Quién puede decir que vive esta excelencia de amor? ¿Quién tiene este amor? Vamos a desmenuzarlo. Vamos a ir
parte por parte en este pasaje, en este texto, en estos versículos que acabamos de leer. Bueno, la primera cosa, las 7 cosas que se pueden hacer sin tener amor. Del versículo 1 al 3, hay 7 grandes cosas, pero grandes, excelentes cosas que podemos hacer sin tener amor. Oiga, lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cuáles son esas 7 cosas? Primero, puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo entender todos los misterios, oiga, los misterios. Puedo tener toda la ciencia, la revelación oculta. Puedo tener una gran fe de poner mi mano y sanar enfermo, resucitar muerto sin tener amor. Puedo repartir mis bienes, pero hacerlo sin amor. Puedo entregar aún mi propio cuerpo. Eso dice Pablo en los primeros 3 versículos. Yo puedo hacer todas esas cosas. Todas esas cosas pueden ser realizadas 7 grandes, no pequeñas, grandísimas cosas sin tener amor. Creo que si hay un pasaje que tendríamos que leerlo por lo menos una vez por mes, es este pasaje. Y tengo que mirarme a la luz de este pasaje si estoy viviendo el verdadero amor o no. Tendríamos que juzgarnos y mirarnos a la luz de la palabra. ¿Estoy viviendo ese amor? Nosotros juzgamos, calificamos a alguien por lo que vemos, por lo que vemos. Entonces, imagínense, usted agarra un predicador le habla de los misterios y de la ciencia y se lo desmenuza y le hace una tremenda exposición de la palabra y usted queda con la boca abierta y dice, qué gran predicador. Pero Pablo dice que eso lo podemos hacer sin tener amor. Podemos conocer las profundidades. Usted puede estar delante de una persona que ora y los milagros ocurren. Los paralíticos se levantan, los enfermos se sanan, pero lo hago sin amor. Y usted puede decir, esa persona que se entrega, inclusive dice que entrega su propio cuerpo, pero sin amor. Podemos hacerlo. Quiero que volvamos al versículo 1 al 3. Dice, si yo hablase en lenguas humanas, 1, angélica, 2, y no tengo amor. Yo puedo hablar, pero no tengo amor. No tengo amor. ¿Qué vengo a hacer? Como un metal que resuena. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, qué tremendo, aún los montes, y no tengo amor. Puedo hacer todo esto, pero no tengo amor. Nada soy. Y si repartiese todo mi bien para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces ahora viene la calificación. Esa calificación que dice acá. Lo que se es si no tengo amor. ¿Cómo me califica el texto a mí si yo no tengo amor? ¿Cómo me califica? Observemos las 3 cosas. Sí. Un címbalo que retiñe, o sea, hago ruido. Un címbalo, algo ruido. ¿Qué más? No es nada. No es nada. No es nada para Dios. No tiene recompensa. No produce lo que Dios quiere que produzca. ¿Y qué? Y de nada me sirve.
Esas tres expresiones usted la encuentra al final de cada versículo. Entonces, un símbolo que retiene al final del versículo 1, de nada me sirve el versículo 2, y no es nada el versículo 2, y el versículo 3, de nada me sirve. Esas tres cosas me califica a mí, me califica. Entonces, simplemente hago ruido, puedo juntar multitudes, puedo tener una gran fama, puedo ser reconocido como un gran predicador, pero para Dios simplemente es ruido, es ruido, nada más que ruido, nada más. No tendrá recompensa. Ahora, desde el versículo 4, comienza a explicarme lo que es el amor y lo que no es el amor. Lo que es y lo que no es. En el versículo 4 dice, el amor es, ahí está, es. El amor es, primero, sufrido. 2, benigno. Esas dos cosas. Es sufrido y es benigno. O sea, sufre y benigno, produce bien. Hace bien. ¿Y qué me está diciendo cuando es benigno? Estoy haciendo bien. Pero ¿a quién le hago el bien? ¿Al que me hace el bien? Sí, está bien. Pero ¿y al que me hace mal? ¿Qué tengo que hacer? Dar mi amor. Eso es el verdadero amor. Al que me hace mal, al que me perjudica, al que me calumnia, al que habla mal de mí, al que quiere ver mi vida derrota, le hago bien. Le hago bien. Mire, vamos a dejar unos minutitos este pasaje y vamos a ver que el apóstol Pablo tenía un verdadero amor por la iglesia de Corinto, a pesar de que la iglesia de Corinto no lo quería. Este texto ya lo hemos leído en otra ocasión, pero vamos a volver a leerlo para mirar cómo Pablo tenía verdadero amor, aún a pesar de que ellos no lo miraban de esa manera. 1 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer, con un placer, no rezongando, con placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Y por qué lo hace? Ahí está la clave. ¿Por qué él se va a gastar? ¿Y por qué va a gastar su dinero y va a gastarse él? Por amor. Lo que me va a motivar a sufrir por usted entregándome por entero es el amor. Por amor a vuestra alma. Aunque amándole más a ustedes, yo le amo más y me entrego, doy todo, sea amado menos. Este es otro texto que hay que observarlo, ¿no? Y tenemos que juzgarnos. Aquella persona que no me bendice, ¿la amo? Aquella persona que no me cae bien, aquella persona que está siempre contra mí, ¿la amo? Entonces, para ser un verdadero siervo, tengo que tener amor. ¿Y qué es el amor? Ya lo hemos visto en 1 Corintios 13, en el versículo 4. El amor es sufrido y es benigno, hace bien, benigno, hace el bien, bendice. Ahora, lo que no es el amor, hay 4 calificativos, lo que no es el amor. 4, el versículo 4, la parte B, y el versículo 5, lo que no es el amor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Lo que no es el amor. Oiga aquí, todas las palabras
no, 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 no. Hay tres palabras que me va a identificar lo que no es el amor. No es envidioso, no es jactancioso y no es vanidoso. Pero ahora siguen los no. Pero ¿qué es lo que no hace el amor? O sea, ¿qué es lo que yo no voy a hacer porque amo? ¿Qué es lo que no hago? Lo que no voy a hacer si realmente tengo amor. Son los otros no, pero hay una diferencia entre lo que no es y lo que no hace. Hay que notar eso. Lo que no es el amor, no es envidioso, no es jactancioso y no es vanidoso. Ahora, lo que no hace el amor, ¿qué pasa? Solo se goza de la verdad, no de la injusticia. Se goza de la verdad. El amor, lo que hace el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Analizando casi palabra por palabra, haciendo un pequeño análisis con un punto de vista rápido, y si nos analizamos cada uno de nosotros, tenemos que prácticamente pedirle perdón a Dios y decir, Señor, yo no estoy viviendo este alto nivel espiritual. Yo no tengo este nivel de vida espiritual, porque todas estas cosas, muchas de ellas no las tengo, no las tenemos, nos está faltando. Por eso yo le decía que por lo menos una vez por mes tendríamos que leer este pasaje y juzgarnos a nosotros mismos. Ahora, la sexta cosa, lo que el amor no hace el amor. ¿Qué es lo que no hace? Siempre basado en el mismo texto. ¿Qué es lo que no hace el amor? El amor no hace nada que es indebido. No hace nada indebido. El amor no me hace buscar a mí, sino buscar a mi prójimo. No me beneficio, sino beneficio. Beneficio. Yo no busco mi orgullo, mi soberbia, sino busco el beneficio del otro. No se irrita, o sea, es algo parecido como a la ira, no se enoja fácilmente, no guarda ira, no es rencoroso, te perdono pero no me olvido, no es rencoroso, no se goza con la injusticia, no, 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 nunca, 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 nunca deja de ser. De todo lo que está en la Biblia, lo que va a permanecer por toda la eternidad es el amor. Lo que va a permanecer sobre toda la eternidad es el amor. Vamos a dejar de predicar, vamos a dejar de hacer tantas cosas, pero el amor nunca va a dejar de ser. Siempre va a ser, siempre va a permanecer el amor. Ahora, 4 veces positiva y negativa de la palabra todo, todo, todo. Las 4 veces en la parte positiva y las 4 veces, negativa y las 4 veces positiva. Vamos a ver el versículo 2 y 3. Las 4 veces negativa. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese la fe de tal manera que trasladase mi monte, y no, ahí está la palabra negativa, no tengo amor, no tengo amor.
Versículo 3 dice, repartirse todos los bienes para dar de comer a los pobres. Y si entendiese, entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor, no tengo amor. Allí encontramos las veces con el término negativo. Esto no me ayuda para nada. Pero las veces positiva, versículo 7. El amor, todo lo sufre. Todo lo sufre, primero. 2, todo lo cree. 3, todo lo espera. 4, todo lo soporta. Ahora simplemente miremosnos aquí solo en este solo versículo, en el versículo 7. Sin hemos estado mirando todos los otros versículos, pero analicémonos solo en el versículo 7. Y vamos a mirarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuánto amor yo tengo? Yo creo que podemos calificar del 1 al 100. Del 1 al 100, ¿cuánto amor tengo? ¿Estoy allá al tope, al 100%? Bueno, vamos a mirarnos aquí en el versículo 7. ¿El amor todo lo sufre? Estoy sufriendo, pero por amor a mi prójimo, por amor a alguien que me está haciendo mal. Sigo creyendo, creo en su palabra, creo que no me va a fallar, aunque me falle. Todo lo espera, lo estoy esperando, un día va a llegar. Y la cuarta, soporto. ¿Hasta cuánto soporto? ¿Hasta dónde va mi límite de soporte? ¿Hasta dónde va mi límite? O digo, bueno, hasta acá se llegó y se terminó, no te soporto más. El amor. Acá dice, todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces Pablo le dice a Timoteo, sigue el amor. No desista. Sí, sigue el amor. Pero también Pablo le dice que todo hombre de Dios debe seguir la paciencia. Debe tener paciencia. Debe tener paciencia. Y allí la palabra paciencia es upumone. Esta palabra paciencia, o sea, esta palabra upumone, mejor dicho, se puede traducir como longanimidad. Aquí en Argentina hay un fiambre que se llama longaniza. ¿Y por qué longaniza? Porque es largo y longaminidad es extenso, es largo. De ahí viene la palabra longaniza, largo. Entonces, la longaminidad es la que me hace soportar. Voy lejos, continúo soportando. Entonces, soporto. Entonces, es la resistencia, es resistir, es aguantar. Pero esa longaminidad te da una imagen para que pueda entenderla. Es agarrar la prueba, colocarla sobre mis hombros y continuar caminando. Y camino hacia la victoria. Esa es la idea de la longaminidad. Tomar la victoria, colocarlo sobre mis hombros y caminar hacia la victoria. Ser perseverante. Va muy acompañado con la palabra perseverancia. Perseverar. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le está diciendo que él siga y que guarde con paciencia, que soporte y que continúe adelante. Bien, vamos a seguir acá. Esta palabra no significa sentarse y soportar la adversidad.
no es soportar y quedarme. No, no. Es agarrar la prueba y seguir. No es quedarme quieto. La longanimidad es accionar hacia adelante. Es continuar hacia la victoria. Tres diferencias de la palabra paciencia. Tres definiciones de la palabra paciencia. Tres definiciones de la palabra paciencia. Número 1 es la firme constancia en la fe y en la piedad. O sea, yo estoy pasando por prueba, pero continúo en la fe y en la piedad. Es constante. Continúo. No desisto. Voy a la iglesia con un corazón quebrado, pero continúo. Voy con casi nada de fuerza, pero continúo. Y continúo en la fe y en las obras perfectas de Dios. Continúo permanentemente. Es la virtud que nos lleva a la conquista. Cuando yo tengo longanimidad, es esa virtud que surge, que fluye de nosotros, camino hacia la conquista, conquistar y triunfar victorioso. La tercera definición de la palabra longanimidad es la virtud que pese a todo, vence al mundo, vence las pruebas. No se queda. Él vence. La paciencia nos coloca en una vida de acción. No es dejo de tocar, dejo de predicar, dejo de congregarme. No, al contrario, continúo. Y continúo con más insistencia y con más oración. Le contrarresto con una vida consagrada. Le contrarresto a esas luchas, a prueba, con una vida consagrada. O sea, todos los problemas que nos golpean y nos quieren hacer caer, sobre todas las cosas, estar firme. Es como dice Pablo en Efesios 6. Y habiendo acabado todo, cuando termine la prueba, estar firme. Estar firme. La paciencia en el ministerio. La paciencia en los que vamos a ejercer o los que ya están ejerciendo el ministerio del Señor. Debe tener mucha paciencia. Allí lo escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación y necesidad, en angustia. Este capítulo es muy interesante estudiar casi palabra por palabra. Pero Pablo está diciendo, ¿cómo inicia? Antes bien, nos recomendamos. Les damos un consejo, nos estamos recomendando. ¿Y qué nos recomendamos? Como ministro, somos ministros de Dios. Entonces nos estamos recomendando como ministros de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué tienen ellos como ministro? Noten que no dice en paciencia. Los ministros deben tener mucha, acá dice, mucha paciencia. Nos recomendamos como ministros, pero tenemos que tener mucha paciencia. Y a veces hay que tener paciencia con aquellos que son difíciles, que no se afirman, que nunca se afirman y pareciera que nunca tienen la decisión de afirmarse. Vienen un tiempo, se afirman, otro tiempo se van, dan vuelta por el mundo, vuelven a la iglesia y nunca se afirman. Y creo que en todas las iglesias hay personas que nunca se afirman y tenés que tenerle paciencia. Y tenés que seguir orando, tenés que seguir aconsejando, aunque estás viendo el peligro en que está esa persona.
el gran peligro que está de no afirmarse, pero hay que tener paciencia. No solo con aquellos que no se afirman, sino hay que tener paciencia con los que se colocan en contra. Y Pablo tuvo paciencia, y soportó y aguantó. Entonces la segunda cosa, la segunda condición de un ministro que debe tener paciencia y mucha, la paciencia es un fruto del Espíritu, no es un fruto humano. Acuérdense que en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu no es no es mi fruto, es del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, paz y paciencia. Paciencia. Ahora, en el texto anterior era para los ministros, pero en Gálatas es para todos los cristianos. Que tienen que tener paciencia son todos los cristianos. Entonces todos nosotros tenemos que tener paciencia. C. Debe ser igual a la paciencia de Cristo. Oiga, qué tremendo desafío. Qué tremendo desafío que nos coloca el apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3, en el versículo 5, dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Perdón, estoy leyendo mal el texto. Es segunda de Tesalonicenses. Tenía Tito, pero no. Es segunda de Tesalonicenses 3:5. El Señor encamine vuestros corazones ante el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor los encamine vuestros corazones. ¿A qué? Al amor. ¿Pero por qué? Porque Jesús es el ejemplo de paciencia. La paciencia es la demostración del carácter maduro de un cristiano. Se lo repito, la paciencia es el carácter maduro de un cristiano. Si usted quiere saber en qué nivel usted está, si está en el nivel excelente de Dios, usted tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, hermano, todavía no es un cristiano maduro, todavía no es un adulto, Podríamos decir, es un niño. Si no tiene paciencia, es un niño. No está capacitado para ejercer el ministerio. No está capacitado. Entonces, una de las cosas es la paciencia, la que nos va a identificar. Entonces, nos va a identificar como hombres de Dios. Y el último tópico de esta materia, el último, todo hombre de Dios debe seguir la mansedumbre. La mansedumbre. Esa palabra mansedumbre, paupateia, describe a la persona que nunca se enoja. Tiene un espíritu que sabe perdonar y a su vez anda en humildad. O sea, la palabra mansedumbre realmente también puede traducirse aquello que es controlado o dominado. O sea, yo controlo mi ira. Hay un concepto dentro de los evangélicos. Hay dos conceptos entre los evangélicos. Y esto es muy profundo, realmente es profundo. No podemos dar opiniones así rápidamente. Una es que el carácter humano no cambia en nosotros.
El carácter humano en nosotros no cambia. Lo que sí es que se sujeta a la autoridad del Espíritu, que se sujeta, que es gobernado por el Espíritu, es controlado por el Espíritu. La otra interpretación es que es cambiado el carácter, que hay una transformación de carácter. Bien, son los dos conceptos, las dos ideas. Uno que es, ese carácter siempre va a estar, pero está bajo el control del Espíritu, bajo el gobierno, bajo la autoridad del Espíritu. Y el otro es que es totalmente cambiado. Bueno, conforme a lo que cada uno interprete muchos textos, porque hay que leer muchos textos y estudiar eso. Pero es esto lo que quiere decir esta palabra, mansedumbre. La mansedumbre es aquel que se autocontrola. Quisiera vengarse, pero el Espíritu Santo controla su carácter, controla su ira, controla su enojo. Y alguien, William Barclay, creo que William Barclay fue lo que lo tradujo esa palabra mansedumbre, como un animal domado. Es un animal que es feroz, es un animal salvaje, pero con la mansedumbre lo controló, lo domina. Ya no es más ese salvaje, ya no es más aquel que se enoja, ya maduró, creció, ha madurado. Y cuando a veces quiere salir del carril el carácter, tenemos que humillarnos de nuevo, tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir la misericordia y tenemos que ser manso. Tenemos también la mansedumbre, la que Pablo le dice a Timoteo que siga, es un fruto del Espíritu, con mansedumbre, hacerlo, que eso tiene que verse, el fruto es visible, yo no lo fabrico, es una cosa visible en mi propia vida, es un fruto que el Espíritu genera a través de nuestra vida diaria, en la práctica. Pero observemos, yo quiero ir a este texto porque este texto es muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo, en la última parte de la carta a los Gálatas, está hablando de lo que es verdaderamente vivir en el Espíritu. O sea, todo el capítulo 5, en forma particular del versículo 16 hasta el fin del capítulo 6, le repito, capítulo 5, versículo 16, y todo el capítulo 16, Pablo hace mención de varias cosas que me identifica que estoy viviendo en el Espíritu. Mire, les voy a dar una pequeña idea. Les voy a resaltar algunas cosas para que usted observe que en el capítulo 5, del versículo 16, empieza a desarrollar cómo un cristiano vive en el Espíritu. Por ejemplo, en el versículo 16, capítulo 5, 16, dice, andad, o sea, toda mi vida es andar o vivir en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Versículo 18, pero si sois guiado, o sea, tengo que tener la dirección del Espíritu, tengo que ser dirigido, entonces tengo que vivir, tengo que ser dirigido. En tercer lugar, tengo que tener el fruto del Espíritu, 5:22, el fruto del Espíritu, la tercera cosa, el fruto del Espíritu. Versículo 25, la cuarta cosa, si vivimos en el Espíritu, andemos. Aquí está hablando como un cristiano maduro, andamos libre, suelto, con confianza, andamos en el Espíritu, en el Espíritu. En quinto lugar, versículo 26, no os hagáis vanagloriosos, irritando uno a otro, sino envidiándonos unos a otros. No es este. El texto es el 13, 5:13, sino servíos unos a otros en amor. Servir por amor, servir. Estos son los que viven en el Espíritu, servir por amor,
andar en el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, caminar en el Espíritu. 6.2, ¿qué es lo que es vivir en el Espíritu? 6.2, sobrellevar la carga uno de los otros, sobrellevar la carga del otro y vivir en el Espíritu. 6.1, 6.1, el que nos toca ahora, lo que nos toca ahora, con espíritu de mansedumbre, corregir al que se equivocó o aquel que erró, corregir. Bien, y ya le di la idea, usted puede seguir leyendo y puede ver más o menos todo lo que es vivir en el Espíritu, lo que Pablo está mencionando aquí en Gálatas capítulo 5 como el capítulo 6, lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, mirando todo ese panorama, lo que es vivir en el Espíritu, entonces Pablo me dice, debe ser un espíritu de mansedumbre que yo restaure. ¿Para qué yo estoy en la iglesia? ¿Para hundir o restaurar? ¿Para levantar o para hacer caer? ¿Para qué estoy? ¿Para juzgar el pecado de mi hermano o levantarlo del pecado? Aquí leo el versículo 1. Yo quiero leer el versículo 1. Dice aquí, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra falta, es un pecado. Esa palabra quiere decir un pecado. Si tú sorprendes a alguien en pecado, en un pecado, entonces vosotros que sois qué, ahí quiero ver quién tú eres. Si tú hablas mal o no dices nada y habla con el hermano y lo restaura. Simplemente lo criticas o vas y le ayuda para salir de la situación. Ahí donde está la calidad de tu vida, si verdaderamente eres espiritual. Entonces ahí yo tengo que tener mansedumbre, tengo que tener control. Porque ¿qué me dice la Biblia si yo no tengo este espíritu de mansedumbre? ¿Por qué? Porque tengo que considerarme que también mañana yo puedo estar en esa condición. Yo mañana puedo pecar y estar en esa misma condición. Por eso tengo que restaurar con espíritu de mansedumbre. Entonces la mansedumbre es ese viejo hombre totalmente bajo el control del Espíritu. ¿Y qué es? El fruto del Espíritu. Restaura a mi hermano, restauro a mi hermano. Debe ser instruida la iglesia en esta práctica. La iglesia debe ser instruida para que funcione y que no sea algo de cotidiano de algún hombre de Dios, mujer de Dios o para alguno. No, esto tenemos que tenerlos todos. Toda la iglesia debe ser instruida. Tito 3:1. Recuérdale que se sujeten los gobernantes y autoridades, obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y qué le dice? Recuérdales. O sea, enséñale, Tito, a la iglesia. Por favor, enséñale. ¿Y qué tienes que enseñarle? Primero, que obedezcan. Segundo, que nadie difame. Que no sea pendenciero, sino amable, sino mostrando mansedumbre. Manso. Ser verdaderamente un manso. Y la última cosa, un distintivo de la verdadera sabiduría. Si usted es manso, usted tiene la sabiduría celestial. Ahora, si usted no tiene control de su carácter y no es manso, usted es una persona carnal. En Santiago 3:13 dice lo siguiente, porque acá está hablando un poco de la sabiduría terrenal. Es interesante estudiar también este capítulo, realmente toda la carta, ¿no? Pero este capítulo 3 sobre la sabiduría humana y la terrenal. 3:13. ¿Quién es sabio? A veces nos creemos sabios, pero somos lejos de ser sabios. Y entendido entre vosotros.
Si yo quiero ser sabio y entendido, ¿qué tengo que hacer? Muestre por la buena conducta su obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo comienza el texto? ¿Quién es sabio? Mostrarlo con los hechos, no con palabras, con los hechos. Aquí están los 6 pasos de ascenso de un hombre de Dios. Comienza con la práctica de la justicia y finaliza con la mansedumbre. Eso es 1 Timoteo 6:11. ¿Cuál es la primera cosa que le dice Pablo que siga? Que siga con la justicia. ¿Y a dónde lo lleva? ¿A dónde termina? ¿A dónde está el tópico? Ser manso, estar totalmente controlado. Y no es por una mera casualidad esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me someto a la justicia. Y como yo me someto a la justicia de Dios, soy salvo. Y entonces comienzo a practicar la justicia, los primeros pasos. ¿Y a dónde llego? ¿Hasta dónde termino? A tener el total control de mi carácter. Ser manso. Y es visible, frutos, y finaliza esa mansedumbre. Estos pasos son todo lo contrario a los pasos del hombre natural. Y bien, hay una clara diferencia entre el hombre de Dios y el hombre ambicioso, lo que hemos visto ya en el inicio de este capítulo 6 de 1 Timoteo. El hombre ambicioso y el hombre de Dios. Pablo destaca también 6 pasos en este tipo de personas. Caen en tentaciones y termina en la perdición. Da inicio cayendo y ¿dónde termina? En la perdición. ¿Dónde terminan los hombres de Dios? En la mansedumbre. 6 y 6 cosas. Hemos visto 6 características de los malos hombres y 6 características de los buenos hombres. Usted decide qué tipo de persona es. Pero lógicamente que si quiere ser un hombre o una mujer de Dios, tenemos que realmente morir a nosotros mismos, morir totalmente para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te dé esta gracia, que todo lo que hemos estado mirando en esta materia pueda ser de mucha bendición y de una práctica cotidiana, cada día. Y si no estamos, sí, puede ser que no estemos. Y con seguridad me falta, pero tratar de ser mejor cristiano y cada vez llegar a ser como Cristo, para ser más luz y más sal de esta tierra. Amén.